capítulo 4 de Filipenses, verso 4 al 8. Capítulo 4, y espero que lo encuentre, y voy a darle lectura. Y solo quiero, ¿verdad?, y anhelo, ¿verdad?, que usted sepa en qué vamos a ocuparnos en esta tarde. Capítulo 4, versículo 4, 5, 6, 7 y 8. Dice, precisamente el apóstol Pablo, dirigiéndose a los filipenses, les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta allí. Mencionaré algunos pasajes que nos ocupa y espero, ¿verdad?, dar lo mejor de esto. Y en base a esta escritura, a estos pasajes que leímos lectura, yo le titulo, yo no sé si sea título o no, o tema más bien, para mí sería un tema, y diría que es: conozcamos al enemigo público número uno, al enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo, todas las cosas contrarias o negativas que provienen del enemigo muy conocido, que es el diablo, ¿verdad?, o Satanás. Es el que se encarga, hermanos, de buscar la manera de destruir a cualquiera, y más a quienes se acercan o quieren acercarse al Señor. Pero también más a nosotros como iglesia, hermanos, que queremos hacer lo mejor, que queremos servir al Señor con todo lo mejor que podamos. Y hay muchas estrategias que se le pueden llamar enemigos, que son enemigos nuestros, pero uno de ellos es uno de los que muy poco se habla o se dice, y se llama preocupación. Cuando escribía esto, o cuando pensaba en dar este tema, hice algunas divisiones y me encargué ya ven que hay muchas aplicaciones en las que uno puede utilizar en su celular. Siempre el celular sirve para algo bueno, ¿verdad? Para mí eso es bueno. Hice como una especie de tarjeta, y lo hice por una razón que luego después se la diré, y para que, en otras palabras, no se me olvidan. Hermanos, podemos nosotros preguntarnos, o que alguien nos diga o nos dice:
¿Es posible morirse de preocupación? Hermanos, porque la preocupación no es una enfermedad, no es un virus. Y si alguno o alguien padece de esa preocupación, no hay ni siquiera ningún médico que le diga, ¿verdad?, que tiene alguna enfermedad. Pero la preocupación es tan potente que nos conduce y nos podría llevar a la muerte. Y es algo increíble, porque en el 1985 en los Estados Unidos sacaron un informe, en una revista donde se publica el informe titulado Investigación sobre las enfermedades mentales y desórdenes adictivos. Y como habla de Estados Unidos, habla de un porcentaje que padece este tipo de enfermedad mental, que es lo que produce la preocupación. Hermanos, porque todo lo que pasa con la preocupación, pues ¿qué hace? Lleva a las personas en el mundo, inclusive a los jóvenes, a las drogas. Pero también, cuando no son drogas, otras personas o adultas se conducen y van en busca del licor, porque ahí solamente pueden olvidarse de que tienen una preocupación. Esto es lo que pasa, lo que hace. Pero, hermanos, ¿cómo actúa la preocupación? En la palabra de Dios o en el Nuevo Testamento, para preocupación se traduce de distintas maneras y proviene del griego, que es merimnao, que es una combinación de dos palabras. Merizo, que significa dividir, y nous, que significa mente. Lo que podemos entender que es la capacidad de comprender o sentir o decidir. Entonces, hermanos, significa esto que la preocupación significa dividir la mente. La preocupación divide entre los valores de los pensamientos destructivos, entre los intereses de valor y los pensamientos destructivos. Por eso, ¿verdad?, la preocupación divide la mente. El apóstol Santiago, hermano, no se equivoca en el capítulo 1:8, ¿verdad?, que cuando dice que el hombre, habla del hombre, ¿verdad?, dice, pues puede entender que la preocupación la padecen entre mujer y hombre, los jóvenes, y entre los jóvenes, pues, ¿verdad?, hombres y mujeres. Y el apóstol no se equivoca cuando dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir? Que es inestable en sus emociones, que es inestable en el proceso de sus pensamientos, que es inestable en sus decisiones, que es inestable en sus juicios. Eso es lo que Santiago dice a los hermanos cuando habla de que el hombre es de doble ánimo. Les dice así a los hermanos, como diciéndoles, pues, que no busquemos ser personas de doble ánimo. Y si estamos pasando por esa situación, pues nosotros tendríamos que buscar que el Señor nos ayude con eso. Entonces la preocupación divide los sentimientos, divide también el entendimiento. Eso es lo que hace la preocupación. Entonces la preocupación, hermano, divide la facultad de tomar decisiones
Cuando hay planes o propósitos, los abandonamos por completo o no son cumplidos con perseverancia. Hermano, es normal que cada uno de nosotros tengamos alguna preocupación, es natural. Todos tenemos alguna preocupación. Nos preocupamos por algo tan simple, algo tan sencillo, y es normal. Somos humanos, es natural que tengamos esa preocupación. El problema es que cuando dejamos que la preocupación llegue al extremo, cuando llega a un extremo, hermanos, es muy grave. Cuando llega a un extremo, lo único que hace que nos conduce a la bulia y significa que perdemos el poder de la voluntad, porque nuestra mente está tan dividida que no podemos actuar por una sola vía. Hay una ilustración que cuando llega a ese extremo es como la mula. Yo no sé si conozcan las mulas, como los caballos, pero la mula. La mula estaba en medio de dos montones de heno. El heno es el alimento de caño, de rastrojo, de maíz, cuando está seco, cuando está verde, y que están dos montones y se murió de hambre porque no decidía de cuál comer y se murió de hambre. Entonces la bulia, hermanos, se cataloga como depresión. Las presiones se acumulan como resultado de la división de la mente. Cuando nos dividimos, cuando se divide y reaccionamos de una manera depresiva o pasiva. Hermanos, es algo bien curioso. Y hermanos, y cuando hay momentos en la vida que algunos de nosotros hemos sufrido por esa parte, dejamos a veces que llegue a no un extremo total, hermano, pero sí hay ocasiones que sí hay hermanos que han pasado por esa situación, que llega un momento que están tan preocupados y el hambre se les quita. Pero hay quienes también sufren de preocupación y es lo contrario, comen mucho, empiezan a engordar bastante, hermanos. ¿Y qué hace todo esto? Con la tanta preocupación que hay, hermanos, en el mundo de afuera, hay tantas gentes o familias o matrimonios que se preocupan tanto y se dividen. Hay matrimonios, hermanos, que se destruyen, los hijos se integran, ¿verdad?, de sus papás o se van. Llega a un extremo la preocupación cuando pasa esto. En nuestro caso, en nuestra iglesia, no sucede muy seguido esto. ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno de nosotros sabemos lidiar con todo esto y sabemos que tenemos en nosotros la ventaja o la bendición de contar con la presencia del Señor. Cuando sentimos que es una carga y no queremos ir cargando con todo esto, lo único que hacemos es acercarnos al Señor de rodillas y pedirle al Señor que nos ayude con esto. Y podemos sentir que su presencia está en nuestra vida cuando lo hacemos. Y glorificamos al Señor por eso. Cuando alguien está preocupado, no puede decir como el apóstol Pablo. Cuando abordamos el tema o una parte importante, cuando Pablo, hermanos, en sus últimos momentos de su fuerza para predicar el evangelio, se dirige a los hermanos y les dice: una cosa hago, ¿verdad? Ya que dice, ¿verdad?, que me extiendo hacia adelante y me olvido lo que queda atrás.
Cuando alguien está preocupado no puedes decir eso. Porque, hermanos, apuntamos a la nada, no damos el blanco, porque tenemos una mente distraída por tantas cosas de estas. Y lo único que hace cuando se llega a ese extremo, nos conduce, hermanos, y trae como consecuencia a un cuerpo deteriorado. Empezamos a enfermarnos, hermanos, y esto es lo que ocurre. Ojalá, hermano, que nunca pase esto en nuestra vida y sepamos, hermanos, porque más adelante diré, hermanos, cómo. Porque, hermanos, en algunos países, y yo creo que aquí en México también, se ha convertido en un elemento nacional, hermanos, en la preocupación. Cuando se llega a formar o a ser parte de un país, esa preocupación, podemos imaginarnos infinidad de personas con ese problema. Podríamos escribir muchos epitafios, hermanos, en los que se podía escribir apurado, preocupado y enterrado. Y, hermanos, alguna ocasión, hermanos, si yo le pregunto, y puede contestarse a sí mismo, si en alguna ocasión o alguna vez ha sufrido esos momentos de preocupación, o que en este momento también esté pensando en algún asunto, alguna cosa, y eso le causa preocupación. Pero, hermanos, como dije, es algo natural cuando no dejamos que esto camine. Cuando estamos pensando en que hay alternativas o estrategias o hay maneras de poderlo enfrentar esto, y que el Señor va a poner todos los medios, Él va a tomar el control de todo. Cuando pensamos con fe en esta situación, hermanos, el Señor nos va a ayudar. Pero de alguna manera sí tenemos nosotros este problema de preocuparnos por cualquier cosa, por nuestros hijos, por nuestro trabajo, hermanos, por lo que tenemos pendiente y no lo podemos sacar adelante, y vemos muy pocas posibilidades de lograrlo. Pero, hermanos, eso nos quita inclusive el sueño. Leía en un enunciado, hermanos, así de lejos, y lo decía como en una forma de pregunta, pero también daba la respuesta. Pero cuando lo dice, hermanos, decía, ¿es pecado la preocupación? Y yo inmediatamente dije que sí, es pecado. Y como que estaba de acuerdo con el que escribió este pensamiento de decir, ¿verdad? Es pecado la preocupación. Y hay dos razones por la que sí es pecado la preocupación. Porque la preocupación significa, hermanos, desconfiar de la fidelidad de Dios. Y luego, hermanos, nos lleva también, cuando desconfiamos de Dios, nos lleva a deteriorar, hermanos, el templo del Espíritu Santo. Decía, hermanos, que estamos en la casa de Dios, pero en realidad, hermanos, usted es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y todos nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Los que estamos aquí, hermanos, aquí estamos en un edificio y estamos todos juntos alabando al Señor, hermanos, porque lo hacemos de una manera individual y de una manera conjunta. Y cuando tenemos preocupación, significa entonces que desconfiamos de la fidelidad de Dios, y por consiguiente, hermanos, deterioramos el templo que es usted, que soy yo, del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que pasa. Y solamente le mencionaré algunas, hermanos.
Porque cuando nos preocupamos, ya ve, hermano, que hay una cita bíblica en Juan, primera de Juan del apóstol, ¿verdad? Que dice que si no creemos en Dios, lo hacemos a Él mentiroso. Hermano, porque hay un pasaje, un versículo que leemos mucho y nos gusta mucho a nosotros porque nos da confianza de repente, y que dice, ¿verdad?, que el apóstol Pablo precisamente en el mismo capítulo 4, ¿verdad?, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué nos dice cuando estamos preocupados? ¿Qué nos dice la preocupación? La preocupación nos diría que Dios, eso es mentira, porque realmente no estoy pudiendo con esto. Y cuando lo decimos de una manera textual, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor también nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero también la preocupación nos diría: Dios, eso es mentira. Entonces podemos entender, hermano, que la preocupación en realidad es una hipocresía, ya que declara tener fe en Dios y al mismo tiempo ataca la realidad con su fidelidad. Y hermano, es un insulto muy grave, hermano. Por ejemplo, decirle a un hombre que es mentiroso. Y David, hermano, lo decía muy bien. Por eso David lo decía una gran verdad cuando declaraba: todo hombre es mentiroso. Hermanos, entonces, ¿cómo poder usar a Dios, hermanos, cuando Dios no puede mentir? Si Él prometió, hermanos, estar con nosotros, lo único que hacemos, hermanos, que estamos dudando de su fidelidad, de lo que Él puede hacer en nuestra vida. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Señor, ten misericordia de mí. Porque por eso les decía que primera de Juan 5:10, el que no cree en Dios, el que no cree a Dios o en Dios, le ha hecho mentiroso. El templo, que es el templo del Espíritu Santo, se deteriora hermanos, cuando hay preocupación. Nos debilita y aún nos destruye. Se habla mucho, hermanos, de que la preocupación es la causa de tantas enfermedades. La preocupación en sí, hermano, no es una enfermedad, pero sí las provoca. ¿Qué provoca la preocupación cuando es en extremo? Allá afuera en el mundo, una mayor parte de la gente la sufre y les pega duro en esto. En la iglesia muy poco se sabe, hermanos, quienes tienen este tipo de problemas, que cuando hay tanta preocupación, hermanos, se enferman. Se puede decir que son contados, pero allá afuera en el mundo hay infinidad de personas adultas, inclusive hasta jóvenes, que tienen este problema de que por la preocupación hay ataques cardíacos, alta presión sanguínea, hay reumatismo, úlceras, tifoidea, artritis y todo eso. Todo es un desorden, hermano, y más que sufre una persona cuando hay preocupación en su vida. Entonces, estamos
le dimos lectura a un pasaje de Filipenses 4, de 4 al 8, cuando Pablo les empieza a decir, regocijaos a los hermanos, siempre, y otra vez les dice, os digo, dice, regocijaos. Entonces, hermano, cuando hay toda esta situación, existe la fórmula, si así le podíamos llamar, hermanos, para salir de todo esto, para tener la victoria sobre la preocupación. Y allá afuera, hermanos, en el mundo no conoce esto. Lo único que hacen o lo que aconsejan o dicen o que escuchamos cuando nos desesperamos, nos dicen, respire hondo, cuente hasta 10, y que eso le ayuda a cualquier persona a serenarse, a tener calma. Yo les decía, escribí estas partes importantes para salir de eso, lo hice como para poderlas imprimir y ponerla en alguna parte donde yo la vea en mi casa. Se llama, son pasos que se siguen y que, hermano, y que cada uno de nosotros, hermano, sin darnos cuenta, usted las hace. Y si usted se diera cuenta de esos pasos, lo único que, o más bien lo que usted haría, lo haría un poco mejor, lo armaría un poco mejor y diría, como que esto encaja muy bien, así lo voy a hacer. Y aunque es difícil poder cumplir con estos pasos, porque tal vez hace uno y otro no, hermanos, y eso deja inconcluso, hermanos, y todo lo que tiene que ver para poder vencer o estar por encima de la preocupación y que no dejar que tome control de nuestra vida, la preocupación, todo eso. Entonces se llama alabanza. Y luego enseguida le agrega tranquilidad. Es como un tripié. Y la última, que usted le llamaría pata o lo que sea, sería la oración, que es la que sostiene las otras dos, alabanza y tranquilidad. Y cuando hace este complemento, hermanos, de la oración, ¿qué va a obtener o qué vamos a obtener como resultado? Hermano, que haya paz y armonía en nuestro interior, en nuestra vida. Y eso, hermanos, lo podemos mirar cuando lo hacemos de esa forma. Los requisitos para el gozo, hermanos, es muy fácil. Cuando hay alabanza, estoy preocupado, hermano, porque es obvio. Si yo a veces he estado preocupado y puede resultar muy difícil para algunos de nosotros decir, es que cuando yo estoy preocupado yo no siento deseos de nada, no puedo cantar ni siquiera eso, no puedo cantar alguna canción, hermano. Tal vez lo que quiero platicarles, hermano, no tenga que ver tanto en esto, pero por ejemplo, nunca lo he platicado, o tal vez sí lo he hecho, pero no. Cuando vivíamos en un ranchito, hermanos, para ese entonces no había luz. Y es un ranchito donde no hay mucha gente, todos se conocen ahí. Y en ese ranchito, pues un ranchito
alguien me dijo que conocí un compañero de trabajo: oye, tú vivías pues allá en los olvidados de Dios. A mí, en lugar de enojarme, me daba risa porque me decía eso, ¿verdad? Tú vivías allá en los olvidados de Dios, o sea, porque muy lejos. Y realmente sí, hermanos, estábamos olvidados de Dios porque no le buscábamos. Hermanos, cuando yo tenía la edad de entre 8 o 10 o 12 años, andaba metido en los terrenos del diablo. Yo le llamo así, terrenos del diablo. Díganme usted, un baile es lo único que hacen en la gente allí, bailes. A esa edad, pues yo no bailaba, pero andaba entre los demás de mi edad jugando ahí, en medio de los que bailaban. Hermano, pero yo tenía un miedo terrible, que siempre me cuidaba de 2 de mis hermanos, que si llegaba una hora en la que todo se acababa, y siempre los andaba cuidando para no irme solo a mi casa. La casa de donde estaba ese baile era más o menos como menos de medio kilómetro. Tenía que caminar muchos metros, mucho espacio, mucho tramo. Y oscurote, hermano, bien oscuro. Y había veces que los perdía y se venían antes y yo no los miraba. Y ahí voy, solo. Todos ganaban para sus lados y yo, las casas, vivíamos así. Bueno, yo me imagino, ¿verdad? Como en los tiempos de Nínive, una casa aquí y otra allá. Así no había un orden. Ahí en ese ranchito no hay un orden en las casas. No están formadas, civilizadas, yo les llamo. Hermanos, una casa aquí y otra allá, retirados una de la otra. Y ahí voy. A mí lo que me asustaba, hermanos, era que, y más porque andaba en esos terrenos, pues era obvio, ¿no? Que me saliera. Yo le tenía miedo a los espantos, le tenía miedo a todo eso, hermanos, y que me saliera que un perro, que decían que salía un perro, que echaba lumbre por los ojos. Y ahí voy, hermanos, que en el miedo a veces uno se imagina que ve uno cosas, ¿verdad? El miedo es terrible. Y ahí voy. Y cuando voy a medio tramo de mi casa, el trayecto, ¿saben qué hacía? Iba cantando, iba chiflando para no sentir miedo. Nada más llegaba a la casa y abría la puerta y casi sin voltear para atrás cerraba la puerta hasta fuerte, y luego me subía a las cobijas para taparme y no mirar ni siquiera a la ventana, para no mirar una cabeza de un hombre a las 2 de la mañana o a una cabeza de una mujer. Las ventanitas, hermanos, pues no son ventanas como las de aquí en la ciudad, que son ventanas de un tamaño normal. No, allá son ventanitas donde apenas se asoma uno, hermanos, así de ese tamaño. Me vino a la mente, hermano, que cuando nuestro hermano Arturo, ustedes lo anunciaron aquí, inclusive a mí me lo dijo antes o después me lo volvió a decir, que cuando él hermanos, que le dan de repente los mareos, últimamente el hermano decía, y nos dijo aquí, no sé si algunos lo oyeron, que decía él que cuando él sentía mareos se le borraba la vista, no miraba. Entonces si voy manejando, ¿sabe qué hago? Cuando voy sintiendo que esto me va a pegar, o me salgo de la carretera y me hago a un lado hasta que se me pase, o me agarro riéndome, carcajeándome. Si no hago eso, canto para que no le dé eso, como que eso le ayudaba al hermano. Hermanos, cuando lo mismo pasa, hermanos, cuando habla de alabanza, uno de los consejos es, por ejemplo, que cuando estoy preocupado, no tengo deseos de nada, cante alabanzas, alabe al Señor, y una que otra vez ríase, inclusive oblíguese a reír. Es algo como que no suena bien, porque pareciera como que si usted se estuviera burlando de usted mismo, hermano, pero si se hace un hábito, hermano, si lo hace, se olvida de que estaba preocupado, se olvida del problema, porque
Hermano, hay cosas o asuntos que usted ni yo lo podemos solucionar. Y lo único que hacemos es enfermarnos para nada. Bueno, digo yo para nada en la situación de que lo que pasa o lo que va a pasar. Pero si hay forma de evitarlo, lo evita. Pero eso, hermano, no nos debiera quitar el sueño. Nos debemos de disciplinar, hermanos, en sonreír o cantar alabanzas, que es algo que cualquiera de nosotros o algunos de nosotros no lo hacemos. Es muy difícil a veces siquiera para cantar, hermanos, o al menos yo no lo hago, no lo he hecho. Y hermanos, pero hay quienes lo hacen. Inclusive podemos ver personas que nos dicen, bueno, yo veo que tienes muchos problemas y te veo bien contento. Pero hay otros hermanos que realmente lo reflejamos y nos preocupa tanto. Pero nosotros, hermanos, debemos hacerlo de esa manera. Si queremos una tranquilidad, queremos una paz interior en ese momento, porque lo vamos a sufrir. Es natural, hermano, estamos en el camino. Cuando sentimos miedo, el Señor lo leímos en este pasaje. Cuando sentimos que tenemos problemas o tenemos y llega inclusive hasta el miedo o el temor, pensemos, por ejemplo, cuando Pablo les dice a ellos, el Señor está cerca. Lo leíamos aquí en el pasaje. Hermano, porque cuando uno está preocupado, teníamos que vivir un momento de queremos que esto pase. Tendríamos ahora sí, como dicen, respirar, echar nuestros hombros para atrás, relajarnos y llegar un momento en que no sentimos reírnos. Tendríamos que obligarnos a reírnos, inclusive a cantar. Hermano, porque viene el temor y cuando hay temor en nuestra vida no podemos actuar con valor cuando hay temor o a viceversa. No podemos actuar con temor y luego con valor. No se puede. Porque, hermano, nuestros pensamientos y nuestras acciones se contraen, hermano, porque nuestra mente está dividida. Y luego podemos preguntarnos, ¿es bíblico eso? ¿Es bíblico? Yo le diría que sí. La palabra de Dios lo dice en Proverbios 23:7. Hermano, porque dice el proverbista, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Si yo pienso, hermano, en que voy a cantar, pero si pienso en que las cosas no van a salir bien, no van a salir bien. Todo va a ir de mal en peor. Pero si digo lo contrario, digo, el Señor me va a ayudar, el Señor me va a ayudar. Así pienso, así va a ser. Por eso, Pablo les dice a los hermanos en Filipenses, en esto pensad. Si piensan en que van a cantar, canten. Si piensan en hacer algo bueno, háganlo. Como que está diciendo todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto. Eso nos ayuda. Cuando pasemos por esa situación, va a haber tranquilidad, que es la otra parte. Va a haber tranquilidad. Vamos a sentir que vamos a estar tranquilos cuando pasamos por esa etapa, esa primera parte, cuando estamos frustrados por la preocupación. Pensemos en cosas buenas, en cosas amables, en cosas, ¿verdad?, que nos ayuden y no que nos destruyan. Y nos vamos a olvidar de que estamos preocupados. Si queremos empezar, hermano, debemos de hacer que nuestros pensamientos se ajusten a nuestra vida.
En otras palabras, hermanos, debemos transformar, que es la última parte, hermanos, de esto, la oración. Debemos de transformar nuestra preocupación en oración. Vamos a creer que el Señor nos va a ayudar, hermanos, a que nuestra vida sea una vida relajada en esa parte, en esa área. Y ya no vamos a vivir en esa triste realidad de la preocupación. Y eso nos va a conducir a tener una paz en nuestra vida. Si vamos a empezar, hermanos, mañana, ¿por qué no empezamos hoy? Si queremos que todo se vaya, todo eso es lo que nos está impidiendo de vivir una vida feliz, llena de paz. ¿Qué es lo que nos impulsa? Ya les dije, ¿qué es lo que nos impulsa a llevar esto? ¿Qué es lo que nos impulsaría más bien? Lo dije hace un momento, cuando Pablo les dice, el Señor está cerca. Se habla la historia de un hombre que tenía su niño. El niño pues era chico, era pequeño, y acompañó a otro un poco mayor que él, pero estaba muy bien ponchado, inclusive hacía ejercicio o estaba como en una escuela de lucha libre, y lo acompañó porque iba a comprar algunas cosas para él, porque era su primo, para su mamá, y cuando regresan, que van llegando a la casa de él, de su primo, por allá a lo lejos le salen otros mayores, y como que a él siempre lo intimidaban, a este niño, y le empiezan a gritar, y él inmediatamente pensó, ahí viene otra paliza, como que ya le habían dado una paliza al pobre, ¿verdad? Eran mayores que él. Pero de repente, él sintió un miedo terrible y de repente miró a su amigo, creo que se llama, y lo miró más alto, y de repente, porque él cuando lo asustaron y lo amenazaron, él se sintió todavía más chiquito que como estaba. Pero cuando miró a él, de repente sus temores se esfumaron, inclusive empezó a sonreír. ¿Y cuál es la respuesta o cuál es la razón de que eso sucediera? Es que Ada estaba cerca. Cuando nosotros tenemos preocupación, vamos a decir, si confiamos, el Señor está cerca. Eso nos ayuda a que los temores o la ansiedad de todo eso se esfumen, hermanos, cuando estamos pensando y creyendo que el Señor está muy cerca de nosotros. Él nos va a ayudar. Eso nos ayuda a nosotros. El Señor está cerca. Esa palabra, esa frase, hermanos, nos va a ayudar a confiar en Cristo Jesús. Si el Señor está cerca, hermanos, el Señor los tuvo en los tiempos bíblicos, en sus hijos, y lo va a estar en cada uno de nosotros. Amén. Por eso un himnólogo de un canto que cantaba dice: cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está.
Hay infinidad de cantos que se relacionan, ¿verdad?, con el Señor, en las que nos motiva y nos dice que el Señor siempre va a estar con nosotros. Pero debemos de sentir lo que cantamos, debemos de aceptar con fe que el Señor realmente es como es y que nos va a ayudar a continuar a cada uno de nosotros, hermano. Gloria a Dios. Y con esto, hermanos, termino. Podemos decir ahora que todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. Porque en otras filosofías o en otras ideas de otros personajes, podemos decir religiones como el musulmán, que dice: hombre, sométete a ti mismo. El internacionalista del siglo XX dice: hombre, aprende el arte y practica los principios de la coexistencia pacífica. Pero ¿qué dice el Señor a través de Juan, del apóstol? Pero Cristo dice: sin mí nada podréis hacer. Hermanos, yo creo que el Señor a cada uno nos dice, ¿verdad? Nos está queriendo mostrar que Él está con nosotros y que no debemos de preocupar, no debemos dejar que la preocupación quiera destruir o deteriorar nuestro cuerpo, nuestra vida, sino que al contrario debemos de confiar. La oración, y termino con esto, hermanos, es la que unifica la mente que está dividida. Cuando se divide nuestra mente, que nos quita la capacidad de pensar o de decidir, la oración nos unifica y se fusionan, hermanos, en nuestra vida. Y cuando esto sucede, hermanos, va a venir la paz de Dios. Y ahora sí vamos a decir que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén.